Entraremos ahora a un tema que ha sido muy polémico, el hecho de separar al Jesús histórico del Cristo de la fe. Este tema es de época reciente, año 1778. Es precisamente en ese año, con la publicación por Lessing a título póstumo de uno de los manuscritos de su maestro Reimarus, cuando se afirma por primera vez de forma cruda y rotunda que el Cristo de la fe que aparece en los Evangelios, predicado por la Iglesia, y el Jesús de la historia no son el mismo. Así pues, para entrar a este tema nos remitiremos a lo expuesto por Octavio Ruiz Arenas en su obra Jesús, Epifanía del Amor del Padre. Esta temática de la búsqueda del Jesús histórico es central en la teología fundamental, pues de su comprensión y planteamiento depende en gran parte la aceptación tanto del acontecimiento de la encarnación del Hijo de Dios como de la importancia salvífica de la humanidad de Jesús. Sin una clara concepción acerca de la unidad del Jesús histórico y el Cristo de la fe, se corre el riesgo de vaciar la cristología. La fe cristiana se funda en la vida, en los gestos y en el mensaje de Jesús, y lo proclama Cristo y Señor, como expresión de la aceptación de su realidad histórica y de su misterio. Con la expresión Jesucristo, la fe trata de expresar la unidad y la continuidad real entre el Jesús de Nazaret y el Cristo de la fe y de la predicación de la Iglesia. Sin embargo, la teología no puede olvidar que la simple investigación histórica es incapaz de llevar a la fe. Si además de un serio estudio sobre los criterios de historicidad y del análisis de las distintas tradiciones que nos permiten llegar hasta Jesús histórico, no tenemos en cuenta la obra del Espíritu en nuestra vida, llegaremos tan solo a conocer un proceso de transformación del Jesús en el Cristo, pero no una fe en el acontecimiento salvífico que esto representa. Nuestra fe en el acontecimiento salvífico de Cristo se apoya en un trípode, constituido por la palabra y la obra de Jesús, por el testimonio de la Iglesia y por la presencia perenne del Espíritu Santo. La confesión de Jesús como Cristo e Hijo de Dios requiere un salto cualitativo que se opera solo mediante la acción del Espíritu Santo. La cristología como tal, es decir, como conocimiento de la persona y de la obra de Jesús y comprensión de su acontecimiento salvífico, tiene comienzo en la resurrección. Pero esto no significa que en su vida mortal Jesús no fuera ya aquello que luego es proclamado por la Iglesia a la luz de la Pascua. La cuestión de la continuidad del Jesús histórico con el Cristo de la fe, por lo tanto, no se debe poner en términos de lo que era Jesús antes de Pascua y lo que viene a ser después, sino de lo que conocían de él sus contemporáneos y de lo que creían de él después de la resurrección. La confusión del orden ontológico y del orden epistemológico ha sido la causa de muchos errores en esta controversia. Por los Evangelios, el creyente puede percatarse de que el Cristo resucitado, predicado por la Iglesia, no es de ninguna manera un mito que existiría a partir del querigma,
sino que es algo verificable en la historia como signo de la salvación, que se ha realizado de manera objetiva, clara, concisa. La realidad de Jesús precede nuestra fe y por lo tanto su vida y sus palabras nos aseguran que la fe no es irracional. La fe en Cristo, el Hijo de Dios, solo puede ser aceptada por nuestra inteligencia si nos abajamos en humilde obsequio al misterio. Como conclusión, frente a este complejo problema, es necesario que queden bien claros algunos puntos. Algunos han querido negar la historicidad de Jesús y reducirla a un puro mito. Schweitzer, por ejemplo, afirmaba que el Jesús de Nazaret, que apareció como Mesías, anunció la moral del reino de Dios, que fundó el reino de los cielos sobre la tierra y murió para bendecir su hora, no existió nunca. Esta posición, como podemos constatar, es totalmente insostenible. Sin llegar a una postura tan radical, se ha querido encontrar en el Evangelio únicamente un anuncio post-pascual de Jesús de Nazaret. A este punto prácticamente llegó la historia de las formas. Sin embargo, hay que entender más bien el proceso de redacción tal como lo formula el Vaticano II, cuando habla de la tradición de los evangelios. Lo que Jesús dijo e hizo, lo que los apóstoles transmitieron después de la Pascua. Finalmente, el trabajo redaccional de los evangelistas como elementos constitutivos de lo que hoy encontramos en los libros del Nuevo Testamento. Con el escepticismo histórico al que se llegó como reacción a una pretensión de querer encontrar en los evangelios biografías de Jesús, algunos llegaron a afirmar que puesto que no podemos llegar a saber algo seguro sobre el Jesús de Nazaret, tenemos que mantenernos completamente fieles únicamente al anuncio pospascual de la Iglesia, negando prácticamente todo valor a la historicidad de Jesús. Con este planteamiento se llegó a convertir la precariedad histórica en algo parecido a una virtud teológica. Por el contrario, los evangelios nos permiten acceder bajo el género literario evangelio a la figura histórica de Jesús, que se nos presenta con toda su fuerza e inmediatez. Todo este estudio crítico-histórico ha llevado a reencontrar lo fundamental de la fe cristológica primitiva, la humanidad e historicidad de nuestra redención. La Iglesia transmite algo que se le ha dado en custodia: presentar al mundo la figura del Jesús histórico. Ella debe documentar que Jesús es el comienzo y el fundamento permanente, la norma de nuestra fe. El afán de presentar el Jesús histórico ha llevado, sin embargo, a una serie de peligros y a unas relecturas del Evangelio, en las que en algunos casos o se silencia la divinidad de Cristo o se incurre, de hecho, en formas de interpretación reñidas con la fe de la Iglesia. En otros casos, se pretende mostrar a Jesús como comprometido políticamente. Esta presentación de Jesús como revolucionario, subversivo de Nazaret, no se compagina con la fe de la Iglesia, pues, confundiendo el pretexto insidioso de los acusadores de Jesús con la actitud de Jesús mismo,
bien diferente, se aduce como causa de su muerte el desenlace de un conflicto político y se calla la voluntad de entrega del Señor y aún la conciencia de su misión redentora. Para descubrir al verdadero Jesús de la historia, la fe de la Iglesia es una ayuda necesaria e irrenunciable. El teólogo o exégeta que quiera encontrar a Jesucristo haciendo caso omiso o saltándose la fe de la Iglesia, no está buscando al verdadero Jesús. Debemos presentar a Jesús de Nazaret compartiendo la vida, las esperanzas y las angustias de su pueblo, y mostrar que Él es el Cristo creído, proclamado y celebrado por la Iglesia.